qué podía hablar, porque siempre tenemos muchos temas, ¿no?, que tocar, siempre hay muchas facetas que tenemos que pulir en nuestra vida, que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y últimamente el Señor me está llevando a hablar acerca de corazón, y eso es porque creo que Dios quiere poner un corazón en nosotros limpio, un corazón agradable y un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Tenemos que entender, en primer lugar, de que si no tenemos un corazón sumiso a la voluntad de Dios, si no tenemos un compromiso sumiso a la iglesia donde Dios te ha puesto, si no tenemos humildad, si no tenemos esta entrega, es imposible que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Y en la palabra que hoy traigo, vamos a ver cómo el Señor vuelve a desafiar a sus discípulos. La semana pasada pudimos ver un desafío, pero en esta semana yo quiero ver cómo el Señor quiere traerte un desafío a ti, personalmente, a tu vida, a mi vida. Gracias. Para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y yo quiero hablar acerca de Dios usa lo que somos o lo que tenemos. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta muchas veces que tenemos cosas en nuestra vida que Dios quiere usarlas. Otra vez con nuestra vida Dios quiere usar y Dios quiere transformar a otras personas. Si vemos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, los discípulos no se atrevieron a salir a predicar el Evangelio hasta que no vino el día de Pentecostés y fue derramado sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces ellos fueron ahí cuando cogieron la confirmación. Y fíjense si ellos tenían poder, porque ellos habían aprendido de Jesús durante 3 años. Pero ellos cuando murieron Jesús, ellos salieron corriendo, tuvieron miedo y se escondían, ¿verdad? Pedro inclusive negó a Jesús 3 veces, otros se fueron otra vez a pescar y parecía que lo que Jesús había estado enseñándoles en sus vidas no había hecho efecto. Hermanos, pero en esta mañana tenemos que entender que Dios te va a usar a ti y Dios me va a usar a mí conforme a lo dispuesto que tengamos nuestro corazón. Yo no estoy hablando en esta mañana de sabiduría, conforme a nuestra sabiduría. Yo estoy hablando en esta mañana que Dios va a usar lo que somos y lo que tenemos. Y cada uno tenemos mucho de parte de Dios que aún no ha podido ser utilizado. Porque lo tenemos escondido o porque tal vez piensas, yo no valgo nada, Dios no se puede mover conmigo. Y fíjense en el libro de los Hechos dice que cuando Pedro pasaba, inclusive la misma sombra sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido después, que yo creo que tuvieron un arrepentimiento, ¿verdad?, el día de Pentecostés, y tuvo que venir Jesús, y Felipe dijo, si no me dejas que meta tu dedo en la llaga, no voy a creer. Y tantas veces nosotros, o Tomás, y tantas veces nosotros somos de igual forma, Señor, si no me muestras que eres tú, yo no hago nada. Y tenemos que entender, como pueblo de Dios, que nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer, tenemos que estar dispuestos a comprometernos con Dios, tenemos que estar dispuestos a comprometernos con la iglesia, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Pero aquí hay una experiencia por la que habían pasado que ellos nunca podrían volver a olvidar entre tantas experiencias que ellos tuvieron. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y yo voy a pedir a Josué que me lo lea para mí, aleluya. Capítulo Juan 6, 1-11. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú ministres, Señor, en esta mañana con tu palabra, Señor. Reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu que viene en contra de la voluntad de Dios. Y en este momento yo establezco la presencia y el dominio del Espíritu Santo, tocando cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya y amén. Aleluya. Yo quiero hablar en primer lugar que Dios busca gente con calidad de corazón. ¿Sabe? Dios busca a hombres y mujeres que tengan calidad de corazón. Porque por ahí hay muchos que se llaman cristianos y no lo son realmente los cristianos, por su forma de vivir, su forma de comportarse, o tal vez muchas iglesias que se llaman cristianas, que realmente no están sirviendo a la verdadera doctrina de parte de Dios, sino que transforma la palabra de Dios, la pone, la envuelve, creo que esto lo comenté en el último estudio, la envuelven, total de que la gente, total de que los miembros no se vayan de la iglesia. Pero nosotros estamos viendo cómo Jesús no cogió a cualquiera, sino que Jesús cogió a 12 entre tantos, y no los cogió que eran súper listos, súper mega listos, que sabían todo, sino cogieron a pescadores, gente humilde, porque de la humildad es donde podemos aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando tenemos orgullo, cuando tenemos vanagloria, cuando nos creemos más que nadie, cuando creemos que lo sabemos todo, entonces ahí cometemos un error grandísimo. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios se mueva en nuestra vida. Y muchas veces cuando oímos de grandes hombres de Dios, que el Señor se mueve en sus vidas, en grandes campañas, con milagros, muchos nos da envidia. ¿Cómo me gustaría, Señor, estar ahí en su pellejo? Pero hermano, sabes que Dios te va a usar a ti conforme lo que tú creas, conforme lo que tú eres y conforme lo que tú tienes. Y vemos aquí que Jesús utilizó unos cuantos panes, unos peces, para poder enseñar a su discípulo una sencilla lección, que era la multiplicación. Cómo Jesús era capaz de multiplicar con unos pocos panes, con unos pocos peces, y enseñarle de que ellos eran capaces de hacer aún mucho más de lo que él estaba haciendo. Si tal vez el Señor no se mueve en tu vida, si Dios no te utiliza, tal vez tienes que preguntarte: ¿qué es lo que está ocurriendo en mi vida que Dios no se mueve conmigo? Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que los milagros que Jesús hizo antes, los milagros que los apóstoles antes hacían, creemos que nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús para poder hacer esos milagros y para poder, aleluya, seguir la vida de Jesús. La razón es dónde estamos o dónde están aquellos hombres valientes como Samuel, como Saúl, como Pedro, como Pablo, que aún estando en la cárcel ellos eran capaces de adorar y de glorificar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? Que cuando viene el mentiroso tratando de probarnos, tratando de meter el dedo en la llaga, tratando de probar tu telón de Aquiles, enseguida olvidamos
a quién estamos sirviendo. Cuando nos van malas cosas, tiramos la toalla y preferimos irnos, que en esta iglesia no estoy a gusto porque aquí no se predica bien, y se deciden ir a otra iglesia. Y hermanos, sin darse cuenta que todos somos el cuerpo de Cristo. No importa la iglesia Osana, no importa la iglesia Vida Eterna, todos somos iguales, todos somos hermanos. Lo que yo no puedo comprender es cuando uno rompe comuniones, cuando uno rompe la unidad esa, es porque hay algo que está estorbando o algo que lo está echando de la voluntad de Dios. También he oído a muchos decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, es que siento esto, hermano, pastor, es que siento aquello otro, es que siento esto, es que siento lo otro, hermanos, y nunca es Dios el que le está hablando, sino que es su propia carne. Nos aprendemos a mover a través de nuestros sentimientos y nos ponemos primeramente qué es lo que Dios realmente quiere y qué es lo que Dios busca de nuestra vida. Ponemos nuestros sentimientos y a nuestros sentimientos le decimos, es que Dios me ha hablado. Cuidado, porque Dios no miente. Y nosotros muchas veces le hacemos mentiroso. Si Dios te dijo que te quedaras, quédate. Si Dios te dijo que te fuese, vete. Si Dios te ha dicho que ores por un enfermo, ora por un enfermo y obedece. Porque si tú no obedeces, va a venir cualquier otra persona y lo va a traer a los pies del Señor, pero no se va a quedar sin recibir el Señor. Lo que tú te vas a quedar con tu frustración de no haber hecho la voluntad de Dios. Por eso es que Dios busca gente con calidad de corazón. No cualquier persona vale, hermanos. No cualquier persona vale para ser cristiano. Sabemos que la vida es dura, ¿verdad, el cristiano? Y no vamos a ponernos a hablar de lo dura que es. Vamos a ver las bendiciones que tiene ser hijo de Dios. Porque no cualquier persona se puede llamar hija o hijo de Dios. No cualquier persona tiene ese llamado de ser yo soy hijo, yo soy una hija de Dios. Si tú hablas con los católicos, dice que sí son hijos de Dios. Pero tú dices, tú sientes a Dios. Tú realmente hablas con Dios. Y cuando yo decía hablar, es hablar con Dios directamente. Por eso los cristianos necesitamos aprender a hablar con Dios. No murmurar tanto de Dios, quejándonos tanto, sino aprender a hablar con Dios, aprender a que Dios nos enseñe qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tener corazones de calidad, corazones limpios, corazones rotos, corazones quebrantados a la presencia de Dios. Hermanos, si Dios va a traer a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, es porque usted y yo vamos a tener un corazón de compromiso, un corazón de oración, un corazón de que vamos a poder entregarnos a otros y vamos a poder saber amarnos los unos a los otros. Si esto no funciona si no hay amor. Si el Evangelio de Jesús no funciona si no hay amor. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Nosotros necesitamos, cuando vayamos a hacer algo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Y ahí es cuando viene la autoridad, y ahí es cuando viene el ungimiento del Espíritu Santo. No diga voy a hacer algo en el nombre de la iglesia, no voy a hacer algo en el nombre del pastor, porque ibas a fracasar. Yo voy a decir, voy a hacer, y lo que tengo que hacer lo voy a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y en eso se refiere también en nuestros trabajos. Cuando nosotros vamos a trabajar a nuestros trabajos, tenemos que trabajar como para el Señor y no para los hombres. Porque ahí es donde salta el verdadero testimonio del cristiano. Y Jesús les estaba enseñando a estos discípulos cabezotas de que Él era capaz de multiplicar y darle de 5.000 a darle 5.000 varones, sin contar mujeres ni niños. Él era capaz de con 2 panes y con 2 peces y unos cuantos panes, darle de comer a más de 5.000 personas.
Ahora, hermanos, ¿cuántas veces has orado por tu economía y Dios ha multiplicado tus finanzas? Y si Dios no lo ha hecho, es porque tú no has sabido orar con fe o tú no has tenido un corazón sensible a la voluntad de Dios. Dios va a demandar de nosotros tener corazones sensibles a la voluntad de Dios. Que esperemos en Dios, que aguardemos en Dios, que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Que sea Dios lo primero en nuestra vida. Hermanos, cuando hay algo que se opone, que se interpone entre tú y Dios, estamos metiéndonos en problemas. Porque estamos dejando de ver al Creador, aleluya. Así que yo te animo a que no dejes que nadie te estorbe que tú mires a Dios. Que nadie estorbe a que tú tengas cada día un encuentro personal con Jesús. Hermanos, ¿sabes? Muchas veces cuando yo me levanto tengo que pedirle perdón a Dios y Señor, te recibo de nuevo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos mentido. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Y hemos dicho, bueno, que tal vez lo haga otro. Y hemos perdido así la oportunidad de que sea Dios el que se mueva en nuestra vida y que sea Dios el que se manifieste. Hermanos, un día de oración necesitamos venir todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo unido, dice la Biblia, que cuando se juntaban en el libro de los Hechos, se juntaban todos a orar, dice que había un gran estruendo que se movía hasta las paredes. Pero estaban ahí todo el pueblo unido, orando, reunido y clamando a una sola voz al Señor. No, hermanos, no podemos ser llaneros solitarios. No podemos ir cada uno por nuestra cuenta. No podemos ir cada uno con nuestra vida. Bueno, mi vida es mi vida. Y bueno, yo vengo a la iglesia, pero yo tengo mi propia comunión con Dios. No te equivoques, porque eso es una mentira del diablo. Y el diablo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo. Matarte, hurtarte lo que Dios te ha dado, robarte y destruirte. Pero Dios en esta mañana, Jesús en esta mañana, ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Es decir, que nuestras vidas estén llenas de la vida de Jesús. Que cuando nosotros hablamos, se nota que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Jesús está enseñando una lección increíble, fácil y sencilla para aquellos que creen, claro. O para aquellos que pueden creer, que pueden multiplicar y que en un momento de necesidad Dios te va a usar a ti, Dios me va a usar a mí para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero para eso necesitamos creerlo y para eso necesitamos tener el corazón que tuvo Jesús. Jesús en sus 3 años de ministerio, si ustedes pueden leerlo, Jesús les enseñó un montón de cosas, forma de orar, les enseñó la forma de cómo echar demonios, les enseñó la forma de sanar, les enseñó lo que era fe, les enseñó todo lo que ellos tenían que aprender. Pero cuando Él muere, no sé por qué, todos salieron corriendo, casi todos salieron corriendo. ¡Ay, el maestro ha muerto! Y Él dijo, esperaros porque al tercer día resucitaré y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo que nos guía, dice que nos guía a toda la verdad. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene un guía en su vida que no te va a dejar que te salgas ni a derecha ni a izquierda, sino que te va a mantener firme en una línea con Dios y en una mirada puesta en la cruz de Cristo. Cuando dejamos de mirar a la cruz de Cristo, hermano, nos metemos en problemas. Y los discípulos en esta ocasión, ellos estaban viendo un montón de problemas que no tenían con qué dar de comer a tanta gente. Algunos pensarían, uy, hoy vamos a quedar en ridículo,
porque no tenemos para darle de alimentar a tanta gente. Y tan solamente tenemos unas pocas monedas. Y dice la Biblia que dice que con esta moneda no nos llegaría ni para alimentar a la mitad. Aleluya. Y tal vez Dios, el Señor a ti te ha hablado muchas veces de que multipliques, que ores por multiplicación. Que ores por multiplicación. Y Dios va a multiplicar. Yo recuerdo una ocasión cuando mis padres tenían que pagar una hipoteca y no tenían dinero, no, en ese mes no le había llegado suficiente a mi padre. Y entonces ellos estaban desesperados porque venía el día en que el banco le iba a sacar el dinero de la hipoteca y no tenían dinero para pagar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi padre? Nos reunió a los 4 hermanos, mi padre y mi madre. Dice mi padre, si Dios lo hizo, Dios lo puede hacer ahora otra vez. Pues se puso a orar y pudimos, en el nombre del Señor lo estoy diciendo, y pudimos notar cómo en ese pañuelo que tenían atados los ahorros, cómo empezó a crecer. Y no solamente tuvo para pagar la hipoteca de ese mes, sino que tuvo para pagar la hipoteca del próximo mes. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos decidieron creer de que Dios tenía poder para multiplicar y que Dios estaba en su vida y que Dios era un Dios vivo y que Dios era un Dios real. Hermanos, ¿qué es lo que enseñamos a otros? Realmente oramos o llamamos a los hermanos de la iglesia, o llamamos al pastor, o llamas a quién sabe quién, en vez de ponerte tú a orar y creer que tú eres un miembro de Dios, que tienes un corazón dispuesto para Dios y que igual que Dios, igual que Jesús se manifestó hace 2000 años, Él está dispuesto a moverse hoy en día. Si estamos en los últimos tiempos, hermano, estamos en la última cosecha. Estamos en la última cosecha y tenemos el privilegio de ser los cosechadores de la última cosecha. Aleluya. Usted y yo tenemos el privilegio de ser los últimos cosechadores de la última cosecha. El Señor viene pronto y va a traer a gente. Hermano, pero yo no me quiero quedar de brazos cruzados viendo cómo Dios trae a gente. Yo no me quiero quedar de brazos cruzados viendo cómo el Señor empieza a sanar a gente a través de otras personas. Yo quiero que Dios se mueva en mi vida. Yo quiero que Dios se mueva en mi vida. Y yo quiero que Dios sea usándome a mí, sanando a la gente, aleluya, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, hermano, porque yo en este día tengo fe para creer que Dios tiene poder para moverse a través de un vaso inútil como es el mío. Necesitamos buscar gente con calidad de corazón. ¿Cómo están nuestros corazones en esta mañana, hermano? ¿Realmente estamos dispuestos a dar el 100% a Dios? ¿O solamente damos el 99%? Dios nos está pidiendo esta mañana el 100%. Porque cuando Dios te mande a orar por un enfermo, cuando tú conozcas a una persona enferma, Dios te va a mandar a orar por un cáncer. Y Dios te va a dar a ti el poder, te va a dar la autoridad para poder echar ese cáncer fuera. Solamente si eres capaz de creer. ¿Sabes? En esta semana, el martes se murió una vecina mía de cáncer. Y yo y mi esposa hemos tratado de hablarle del Señor. Pero cuando íbamos a hablar del Señor, ella se reía. Así que cuando el martes fui yo a verla al sanatorio, dije, ahora estás donde te toca. Ahora ha empezado su verdadera vida. Y su verdadera vida, si ella no se ha arrepentido, está en el infierno. Y sé que a lo mejor suena duro el decir esto, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de ir al hospital un montón de veces y cada vez que íbamos nos miraba con cara rara como diciendo, a mí no me habléis de esto. Yo no sé, ojalá que antes de que le viniese el coma repentino que le vino, porque ya tenía una metástasis y ella estaba bien, prácticamente normal, andaba al servicio y todo, pero de repente el miércoles entró en un coma y el lunes siguiente ella murió, partió con el Señor. Ojalá que le hubiera dado tiempo a acordarse del Señor. Porque si no, desgraciadamente, empieza su vida de tormento.
una vida eternamente condenada a la perdición. Aleluya. Hermanos, ¿y cuánta gente se están yendo al infierno o se van a ir al infierno solamente porque nosotros no hemos sido capaces de hablarles de parte de Dios? Si queremos que la iglesia crezca, claro, pero es que las almas no van a venir solas. Muchos piden trabajo, Señor, dame trabajo, y esperan de que el trabajo venga a tu casa. Pues sabes, no va a venir a tu casa. A lo mejor puede ser que sí, pero tú necesitas dar el paso de fe y de ir cada día y buscar lo que Dios, el trabajo que Dios tiene para tu vida. Y si tú quieres comer, no te creas que la comida se va a hacer sola, por mucho que ores. Tal vez Dios tiene misericordia y manda algún ángel y te hace un huevo frito. Pero sabes que si tú no te levantas y haces la comida, nadie la va a hacer. Quiere decir, cualquier acto que nosotros hacemos en nuestra vida necesita fe. Cuando nosotros vamos a dar el interruptor de la luz, a que nadie nos ponemos a pensar si se va a encender las luces o no se van a encender las luces. Simplemente cogemos, vamos y le damos al botón y sabemos que se va a hacer la luz automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos fe de que tenemos luz. Y de la misma forma tenemos que actuar con Dios. Es decir, no esperar que Dios, no mirar si a lo mejor es la voluntad de Dios. Tú hazlo en el nombre de Jesús y no pienses. ¿Sabes? Porque en todo caso quien se avergüenza es el Señor, no eres tú. Así que yo cuando hablo a alguien del Señor, oro por los enfermos. Yo nunca oro creyendo que va a ser por mí, sino que es por el Señor. Digo, Señor, si tú no sanas, tú vas a quedar mal. Porque tú en tu palabra dices, id y predicad el Evangelio, sanad a los enfermos. Y si beberéis cosa mortífera, no os hará daño. Entonces yo creo, hermano, y tú cuando vayas a testificar, no te dé vergüenza testificar del Señor. No te dé vergüenza decir qué es lo que tengo que decir. El Espíritu Santo pondrá las palabras que tienes que decir. Pero tú ten en cuenta que no estás hablando de ti. No te dé vergüenza, porque estás hablando de Jesús. Estás hablando de alguien que te ha mandado a ti. Cuando uno trabaja para su empresa, para una empresa de cosméticos o quién sabe qué, trata de vender el producto como el mejor producto que hay en el mercado, ¿verdad? Y sin embargo los cristianos nos guardamos el Evangelio y nos lo guardamos en el bolsillo y no nos gusta que nos vean con las Biblias en una plaza leyendo. No nos gusta acercarnos a alguien y decirle, ¿sabes? Dios te ama, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que tu vida está destruida y que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Necesitamos ser radicales para el Evangelio, hermanos, no pasivos. Necesitamos ser cristianos radicales, que creamos, que seamos capaces de someter toda nuestra vida, nuestro pensamiento, todo nuestro intelecto a la voluntad de Dios. Ya sé que la carne muchas veces dice, esto es imposible, te vas a quedar en vergüenza, pero tú tienes que decirle, cállate, diablo, y yo voy a seguir en el nombre de Jesús. En segundo lugar, yo quiero hablar acerca del ingrediente principal. Y hermanos, el ingrediente principal en esta mañana es tu fe y mi fe. El Señor dijo a los discípulos, tomar estos 2 peces, tomar estos cuantos panes y repartirlos. Ahora, los discípulos podrían haber tenido también la actitud de decir, Señor, yo no lo voy a hacer porque no voy a quedar en vergüenza. Y si a este que está delante de ti le voy a dar y a ese y los demás que van a pasar. Pero ellos creyeron, ¿verdad? Y Jesús le dijo, id y dales de comer. Y ellos obedecieron al Señor y fueron e empezaron a dar, empezaron a dar, empezaron a dar, empezaron a dar, empezaron a dar. Y vieron cómo se iba multiplicando, cómo se iba multiplicando, cómo esos 2 peces nunca se acababan. Aleluya. El ingrediente principal en esta mañana para usted y para mí es tener fe, y fe incondicional en lo que Dios ha dicho. No debemos de cuestionar la palabra de Dios, hermanos. No tenemos autoridad para cuestionar la palabra de Dios. Si el Señor lo ha dicho, Él lo va a hacer.
Y nosotros no somos quien para decirle a Dios mentiroso. Nosotros no somos quien para decir que esa promesa de Dios ya pasaron. ¿Saben lo que dicen que esa promesa de Dios ya pasaron? Son gente que no creen, no confían en Dios y prefieren sentarse en las iglesias, oír un buen mensaje, oír cosquillitas en el oído, que le hagan cosquillitas en el oído, oír de mariposas y de amapolas en el campo. Ay, Padre, que el Señor los perdone, aleluya, porque necesitamos oír predicaciones que quiebren nuestro corazón, que quiebren nuestra vida, que rompan nuestro carácter, que nos ayuden a ser verdaderos y genuinos hijos de Dios. Yo no me imagino a un joven de 25 años tomando aún la papilla, mi primer Danone, o tomando ahí papillitas, porque serían subnormales. Y Dios no nos ha hecho gente anormal, Dios nos ha hecho gente, hijos de Dios, llenos de la gracia de Dios en nuestras vidas, aleluya. Tu confianza es lo que Dios va a moverse para hacer milagros. La confianza que tú tienes en esta mañana es la que Dios va a utilizar para que tú hagas milagros y para que yo hagamos milagros. Dios no se conforma solamente con que vengamos a la iglesia los domingos o los sábados o los viernes o los martes a la oración de mujeres. Dios quiere que tú y yo hagamos milagros para Dios. Dios nos ha llamado a ser gente superior a los demás. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Y ese poder y esa autoridad viene de parte de Dios. Cuando uno saca un título de cualquier cosa, sea de informática o sea de medicina, ¿verdad? Se encuentra cualificado cuando sacan un doctorado en medicina, se encuentra cualificado para sanar o para prescribir un tratamiento y sabe que ese tratamiento le va a ir bien al paciente. ¿Por qué? Porque él ya lo estudió. ¿Por qué? Porque él ya lo experimentó y sabe que ese tratamiento es justo el que le va al paciente. Y no duda, sino lo prescribe y lo manda y dice, vente dentro de una semana. Y cuando viene dentro de una semana está fenomenal el paciente. ¿Por qué? Porque le dio justamente la medicación que necesitaba. Pero nosotros muchas veces venimos y el Señor nos habla y el Señor nos exhorta y el Señor nos pide, aleluya, que cada vez tengamos más entrega a Dios y a nosotros se nos olvida en quién hemos creído. Cuando tenemos tantos problemas, se nos olvida quién es nuestro Dios. Y yo quiero decirte que Dios en esta mañana es grande, es fuerte y es poderoso, aleluya. Él es fuerte para derrumbar cualquier obstáculo que pueda venir en tu vida, cualquier obstáculo que pueda venir en tu familia. Él es el dueño de tu economía, por lo tanto Él puede multiplicar tu economía, Él puede multiplicar tu finanza, Él puede multiplicar tu fe, aleluya, si te falta fe en esta mañana. En Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual brilláis como luminares en el mundo. Aleluya. El cual ilumináis como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses. Haced todo sin murmuración y contienda. Hermano, no murmuremos cuando Dios nos hable. No murmuremos de un hermano, porque si tú murmuras de un hermano, estás murmurando de ti mismo. Porque ese hermano tiene la sangre que tienes tú, y esa es la sangre de Jesús. Y cuando criticamos a alguien, estamos criticándonos a nosotros mismos, porque esa persona a la que estamos criticando tiene la misma sangre que tiene usted y que tengo yo, y es la sangre de Jesús. Por eso dice, hacerlo todo sin murmuración, ni contienda, porque sois luminares en medio del mundo.
Yo te haría en esta mañana una pregunta. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es lo que tú tienes para que Dios te use? ¿Estás dispuesto a dejarte usar de parte de Dios? ¿Estamos dispuestos a oír de parte de Dios para que Dios nos muestre las necesidades que podamos tener? Porque es importante que nosotros seamos gente, seamos hombres y mujeres hacedores y hacedores de verdad. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y cuando dice dominio propio, es cuando tenemos ese dominio, que la carne dice que no, y nosotros decimos, carne, cállate y sométete a la voluntad de Dios. Necesitamos tantas veces someter a la carne, ¿verdad? Cuando la carne se nos revela contra nosotros y dice, esto no puede ser. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo, decir, Espíritu Santo, obra y calla a esta carne de alguna forma. Señor, Espíritu Santo, ven y calla este pensamiento de alguna manera. Señor, y déjame que pueda verte a ti por encima de esta carnaza. ¿Sabes? Si la carne esta se va a quedar aquí, se va a corromper. Y mucho la cuidamos demasiado. Mucho le damos demasiado mimo. ¿Para qué? Si lo único que te va a traer es amargura. Si esta carne lo único que te va a impedir es recibir el mensaje de Dios, te va a impedir el que tú puedas creer por la multiplicación de los panes y los peces. Pero cuando creemos, cuando nos agarramos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, vemos cómo maravillas empiezan a suceder en nuestra vida. Hermano, la multiplicación de los peces y de los panes fueron un milagro especial que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos para que ellos aprendiesen cómo poder dar de comer a gente o cómo hacer multiplicaciones, solamente no mirando lo que tenemos, sino obedeciendo al Señor. ¿A ti alguna vez el Señor te ha mandado a algún sitio o te ha dicho háblale a esta persona? Porque a mí sí me lo ha hecho muchas veces. Gente que no conozco de nada. Y sabe, y muchas veces nos da vergüenza. ¿Pero por qué nos da vergüenza? Si no estamos, como yo le digo a Juan Carlos, si tú no estás hablando de ti, tú estás hablando de Dios, no te tiene que dar vergüenza. En todo caso a Jesús le tiene que dar vergüenza. Y Él no se va a avergonzar ni te va a avergonzar, sino que Él va a cubrirte y te va a dar la sabiduría para que tú hables conforme a lo que Dios quiere que tú hables. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Tal vez estás orando por alguien y ves que no viene, y ves que no viene. Hermano, no te resistas. Tú síguele ahí orando, síguele orando, porque Dios lo va a traer un día al Señor. Si estás orando por tu familia, no importa, sigue orando. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Yo tengo a compañeros de trabajo que a diario les mando versículos, textos bíblicos. Y hay hermanos de la iglesia que también les mando textos bíblicos que Dios me ha hablado a mí. ¿Saben por qué? Porque creo en que si echamos nuestras redes día a día, si cada día creemos en el Señor, la fe de muchos puede ser edificada, ¿verdad? Y no lo hacemos como para los hombres, sino que lo hacemos para Dios. Y necesitamos hacer las cosas para Dios y no como para los hombres. Esto creo que es importante que aprendamos. Tenemos que hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Que lo que Dios te haya mandado a hacer, tú puedas hacerlo por encima de la opinión que el hombre te dé. Que si Dios ha puesto en ti un llamado, tú cumplas tu llamado por encima de lo que el hombre te diga o te deje de decir. El llamado es algo íntimo entre tú y Dios, que Dios te viene llamando y te viene apartando. Pero ese llamado se cumple dentro de la voluntad de Dios.
Si Dios te ha hecho alguna promesa alguna vez, te ha dado alguna palabra, hermano, hermana, esperen esa palabra. Agárrate de esa palabra todos los días. Confía en que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él no es mentiroso y Él cumple lo que Él dice. Y el Señor te está dando a ti en esta mañana la canasta con 2 peces y con unos cuantos panes para que tú repartas. No sé en qué área de tu vida necesitas repartir. No sé en qué área de tu vida necesita un milagro de parte de Dios. Pero lo que yo sí te puedo decir en esta mañana es que si tú te pones con un corazón dispuesto, si tú pones con un corazón listo para Dios, si tú en esta mañana te sometes a la voluntad de Dios, Dios va a multiplicar lo que Él te ha dado a ti. Él no te da un don para que no lo puedas usar. Él te da un don para que tú lo uses. Él no te da una gracia para que la tengas ahí guardada. Él te ha dado una gracia para que tú la uses conforme a la voluntad de Dios. Hermano, y esta iglesia tiene que ser una iglesia guerrera, una iglesia peleona por las promesas de parte de Dios. A mí no importa los grandes predicadores que hay hoy en día. No importa ver las iglesias llenas de mucha gente. Porque luego si te pones a investigar, ves por ahí los caramelitos flotando. Y ahí ya te meten el churro con el chocolate. Pero cuando vas a una iglesia donde te predican la palabra de Dios, donde no esconden la palabra de Dios, donde se predica la palabra tal y como es, hermano, entonces estate seguro que estás en un sitio donde Dios se está moviendo. Estamos en los últimos días y la tierra misma está clamando por justicia. El incendio que ha habido hace poco aquí en Estados Unidos, los terremotos que están habiendo tan grandes, yo creo que hasta la misma tierra está harta de tanto pecado que hay en el mundo. Y la misma tierra está pidiendo a Dios que Dios se mueva y que Dios se lleve a su iglesia para empezar a traer aquí toda la demolición y toda la maldad que va a haber. Hermanos, tenemos que estar siempre listos, con un corazón listo. Y siempre que predico de que estemos listos para irnos con el Señor, porque es importante que siempre tengamos nuestros corazones dispuestos, listos y preparados para en cualquier momento que venga el Señor poder irnos con el Señor. Es importante esa seguridad, ¿sabe? Que nadie te quite la seguridad. Que nadie te quite la seguridad, la certeza que tienes de que eres hijo de Dios y que no vamos a ir al cielo. No todos van a ir al cielo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. En esta mañana necesitamos tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. En esta mañana necesitamos ponernos en paralelo con Dios. Que nuestras vidas estén confrontadas con Dios. Que nuestras vidas estén dispuestas a hacer milagros de multiplicación, como estos milagros de multiplicación de peces. Y cuando tú te pones a orar por multiplicación, vas a ver cómo Dios va a responder a su palabra, porque Él no miente. Cuando vayas a orar por un enfermo, en tu mente va a venir un montón de dudas. Pero tú obedécele a Dios. Y di, Dios me ha dicho que ore por ti. Y ora, y el Señor va a responder. Y ora, y el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia. Y sabe que Dios nos usa por encima de lo que somos o de lo que tenemos, ¿sabe? Por encima de nuestros fallos, por encima de que somos carnales, por encima de que somos cabezotas, por encima de que tantas veces queremos saltar arriba de la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a usar nuestras vidas conforme a su voluntad. Lo que hemos leído en Corintios dice, o es que no os conocéis a vosotros mismos. Para que Dios se mueva en nuestra vida, necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Y quién mejor que nosotros mismos
para conocernos, ¿verdad? Y para saber nuestras limitaciones, y para saber hasta dónde podemos llegar, y podemos ahí donde tenemos que decir, Señor, hasta aquí llegan mis limitaciones. Señor, dame fe para ir más adelante, Señor. Señor, no me hagas un calientasillas. No quiero ser un calientasillas, Señor. Ayúdame a ser una mujer, ayúdame a ser un hombre comprometido con tu palabra y que pueda ir mucho más allá y que pueda hacer milagros más grandes que lo que tú has hecho. Dice la Biblia que con Jesús veis estos milagros pues mayores que estos, vosotros lo vais a hacer. Mayores que estos, vosotros lo vais a hacer. Pero necesitamos fe. Fe para creer. Necesitamos tener el corazón sensible a Dios. Y Dios es el que va a empezar a removerse en nuestra vida. Dios es el que va a empezar a usar nuestra vida. Dios va a empezar a moverse en nuestro matrimonio. Dios se va a empezar a mover en nuestra familia. Van a ocurrir circunstancias en las que nosotros vamos a poder tirar del Señor y poder testificar. Y vamos a poder hablarle del Señor para que nuestras familias vengan y sean salvas. Amén. Creamos con todo nuestro corazón en que Dios tiene poder para hacernos aún mayores que Él. Y que podamos tener promesa y que las promesas de Dios son en el sí y en el amén.